Hola amigos, esta es la reflexión 30. En un video anterior yo había comentado acerca de las investigaciones de un divulgador argentino que habla ya concretamente sobre la magia. Comenta que hay 11 pasos de la magia. Bueno, yo había mencionado en el video anterior que este divulgador se autodenominaba psicoanalista. Me había quedado la duda. Seguí investigando otros videos, toda la cantidad de videos que este divulgador tiene en YouTube, muchos, desde hace varios años, y por casualidad encontré uno donde un periodista, un periodista español, le hace un reportaje y le pide que hable de sí mismo, que comente quién es, su formación, etc. Y allí es donde este argentino divulgador comenta que estudió y se recibió de psicólogo. Este es un dato muy importante, porque yo hasta ahora pensaba que era un simple divulgador que no tenía formación universitaria. Pero ahora dijo en este video, expresó así públicamente, que se recibió de psicólogo. En la República Argentina, la psicología es una carrera universitaria y el título es licenciado en psicología. Bueno, esta persona dijo que había estudiado psicología y se había recibido de psicólogo. Por consiguiente, tiene un título universitario de psicólogo. Esto es un dato importante. Tiene formación universitaria y se recibió. Comentó, el periodista le seguía preguntando sobre su vida y siguió comentando que una vez recibido de psicólogo empezó a investigar y dijo algo que me dejó pensando para atar cabos. Había estudiado lo clásico en la carrera de psicología, lo mencionó a Freud, a Sigmund Freud, y lo mencionó a Carl Jung. Carl Jung fue al principio un discípulo de Freud, estaba dentro de las personas que se acercaron a Sigmund Freud, pero con el tiempo Sigmund Freud lo dejó de lado, lo expulsó del movimiento psicoanalítico internacional que había formado Freud. Bueno, yo leí algunas de las obras de Jung y entiendo por qué Freud lo expulsó del movimiento psicoanalítico internacional. Y también entiendo por qué muchos gurúes, chamanes y personas que alegan la autoayuda para ayudar a la gente a través de la autoayuda, divulgadores, aluden a Jung como fuente. Bueno, esta persona, este psicoanalista, dijo que se basaba en Jung, lo cual me sirvió para atar cabos que muchos de estas personas que aparecen en la palestra, que vienen del lado de la psicología, luego canalizan en la obra de Jung y después se meten en la mecánica cuántica. Ahí hay una trilogía. Psicología psicoanalítica, pero específicamente basándose en Jung, no tanto en Freud, y la mecánica cuántica. Estas disciplinas son la base de muchos de estos investigadores y personas que divulgadores, especialmente de autoayuda. También este psicoanalista, ahora sabemos que es psicólogo, ahora sé yo que es psicólogo, por eso lo aclaro,
que él manifestó que se recibió de psicólogo, leyó también y estudió, dice él, la obra Los seminarios de Lacan. Esto me explica por qué hace tanto hincapié en la etimología de las palabras, en el lenguaje, en la palabra. En la palabra. Bueno, hecha esta salvedad, que este divulgador es psicólogo. Esto era importante porque no es una persona que improvisa, aunque haga estudios por su cuenta, pero viene de una formación universitaria. Son muchos los que, viniendo de formaciones universitarias, tienen lo que yo llamo pensamientos mágicos, modo de pensar mágico. Incluso hay físicos. Yo encontré un físico de origen hindú, creo que lo mencioné en otro video, un físico teórico de origen hindú, no me acuerdo en este momento el nombre, que también habla de la reencarnación. Bueno, por más que sea físico, recibido en forma la carrera universitaria de físico teórico, pero al ser de origen hindú, le viene de sus raíces de adolescente, probablemente, en la India, el hinduismo. ¿Por qué digo esto? Y porque habla de la reencarnación, la ve como un hecho, como una realidad. Y es físico teórico. Es uno de los pocos físicos que hablan de la reencarnación. En otro video lo he mencionado. Bueno, pero vuelvo al divulgador argentino. El divulgador argentino que viaja por Europa, por México, por acá en la Argentina, y que hace varios años que está hablando de magia, los 11 pasos de la magia. Abreva en varias fuentes, entre ellas el budismo. Habla del Hu Wei, que es los caminos del budismo, los 4 caminos del budismo, pero él, lo que hace este divulgador es tomar información del budismo, de Mahoma, investigó sobre la Kabbalah, o la Cábala, pero profundamente investigó en lo que él llama la vida oculta de Jesús. Ya mencioné en el anterior video sobre chamanes y gurúes, algo sobre las investigaciones que hizo este divulgador argentino sobre Jesús. Tiene muchos videos sobre la vida oculta de Jesús. Pero voy a mencionar algunos datos puntuales que a mí me llaman la atención. En un video narra una visita que le hizo al Papa, al actual Papa Francisco, donde le llevó en un DVD sus investigaciones sobre la vida oculta de Jesús, basándose en los llamados testamentos apócrifos, o sea, lo que se encontraron en el Mar Muerto en 1946. Se encontraron fragmentos en papiros. Estos fragmentos hablan de un Cristo distinto al cual hablan los 4 evangelios canónicos, los aprobados por la Iglesia Católica. Bueno, él hizo esta investigación de la vida oculta de Jesús. Incluso en esa vida oculta de Jesús menciona que la llamada, lo que dice la Iglesia que resucitó, él narra hace otra historia de ese episodio del personaje Cristo. Él dice que los discípulos de Cristo se habían complotado con los guardianes en la crucifixión, incluso hace un juego de palabras, porque dice crucifixión, como diciendo y dice que todo ese relato de los evangelios canónicos es ficción, que la realidad, según él investigó en los apócrifos, en los evangelios apócrifos, él investigó y dice que
el relato clásico de la muerte de Cristo es ficción, crucifixión, hace un juego de palabras. Le gusta mucho hacer juego de palabras, porque investiga mucho la etimología de las palabras y el lenguaje en que fue escrito estos documentos que él valora como documentos, como fuentes de sus investigaciones. Bueno, él dice que cuando murió Cristo, los discípulos se habían complotado con los romanos que estaban custodiando la crucifixión, y que dice que en 3 horas no podía morir una persona en la cruz, que normalmente los romanos ponían en cruces duraban una semana con vida. Y no podía ser que Cristo se haya muerto en 3 horas. Entonces él dice que se habían complotado los discípulos, como dije recién, los discípulos con los guardianes romanos, y que cuando le ofrecieron, cuando Cristo dijo, tengo sed, le ofrecieron el relato clásico de la Iglesia Católica, que le dieron a beber hiel. O sea, algo que no... Bueno. Este investigador dice que le dieron un narcótico que le produjo un estado cataléptico, parecido al de Romeo y Julieta, al relato de Shakespeare en Romeo y Julieta, donde que le bajó los latidos del corazón, lo indujo a un estado parecido a la muerte. Esto me recuerda a los cuentos de Edgar Allan Poe, cuando sepultan a alguien estando vivo, también por catalepsia, lo dan por muerto, lo sepultan y después... Bueno, el relato de Edgar Allan Poe, que es un cuento de terror, hay una similitud. En esto, Shakespeare, Romeo y Julieta, y ahora el nuevo Cristo que este divulgador nos presenta, el Cristo oculto. Yo estaba diciendo recién que había llevado un DVD al Papa todas estas investigaciones, todo esto que estoy diciendo. Y le dio un año de plazo al Papa para que le conteste. El Papa no le contestó. Yo entiendo la posición de que por qué el Papa no le contestó. Tanto los cardenales, el Papa Francisco y el cardenal, hacen estudios teológicos. Son estudios que no se basan tanto en el modo de pensamiento mágico, sino en el modo de pensamiento de creencia. Y hacen razonamientos. Utilizan la lógica de la filosofía en muchos casos y hacen razonamientos. No especulan con ideas de tipo mágico. Si bien el fondo, el origen de esas ideas se relaciona con lo mágico, porque eso lo dejo a criterio del que está viendo el video. Para mí se relaciona con lo mágico, pero hay una evolución superior. Las iglesias desarrollan un modo de pensamiento de creencia, donde hay un cierto razonamiento. Entonces yo entiendo por qué el Papa no le prestó atención a esto que le llevó este investigador. Pasó el año y no le contestó. Y el Papa no le contestó porque el modo de pensamiento del Papa, como todo cardenal, han estudiado teología, y es un poco más elaborado que el modo de pensamiento mágico, estrictamente mágico. Es un modo de pensamiento de creencia. Incluso yo comenté en otro video que muchos religiosos, incluso cardenales, que han estudiado teología, llegan, en muchos casos, yo conozco casos, llegan a ser ateos, o sea, a darse cuenta que Dios es una idea, y que subsisten en su posición por cuestiones prácticas de su vida personal. Otros creen todo lo que les revela la teología, pero cuando investigan a la idea de Dios, muchos llegan a esa conclusión o llegan a un callejón sin salida y dicen, bueno, Dios es algo que no se puede explicar. Eso lo comenté en otro video. El Papa, cuando habrá visto ese DVD donde hace estas elucubraciones y ve a terminar la historia del Cristo después de la cruz, no le habrá llevado el apunte y no le contestó. Yo lo entiendo.
el Papa. Es un modo de pensamiento, el de creencia, un poco más elaborado que el mágico. Lo que dice este investigador, este divulgador, es que Cristo lo habían dado un narcótico. Esto es muy interesante. Cristo era de los esenios. Los esenios eran una tribu, una facción dentro de los israelitas, dentro de los hebreos es la palabra exacta. Los esenios conocían la pólvora. El resto, los romanos y el resto de los israelitas, de los hebreos, no conocían la pólvora. Estos esenios sí conocían la pólvora. Cristo era esenio. Los discípulos de Cristo, que también eran esenios, conociendo la pólvora, la piedra que tapaba el sepulcro de Cristo, le pusieron pólvora, hicieron una explosión. Los guardias romanos, que al sentir la explosión y ver una llamarada de fuego, se asustaron y se escaparon. Mediante esa explosión lograron remover la piedra que tapaba el sepulcro. Según dice todo esto lo dice este divulgador argentino. Los discípulos entraron al sepulcro, lo reanimaron. Estaba narcotizado, con el corazón latiendo muy, muy poco. Se lo daban por muerto. Es una historia parecida a las de Edgar Allan Poe y al de Romeo y Julieta, anterior a Edgar Allan Poe. Es decir, en estado así de catatonia, o sea, aparece como muerto, con pocas palpitaciones, pero que sigue vivo. Bueno, los discípulos se lo llevaron al cuerpo de Cristo, lo reanimaron y Cristo siguió viviendo. Según este investigador, dice que Cristo vivió hasta los 80 años. Y que la tumba final de Cristo está en Oriente, cerca de la India. Porque Cristo empezó a visitar distintos lugares y siempre el relato que hace este investigador, lo digo porque es interesante, es una novela interesante. A mí me resultó interesante, por eso lo seguí hasta el final. Se le presentó a Pablo, el famoso San Pablo, las epístolas de Pablo, que es el verdadero difusor del cristianismo. Se le presentó en la realidad. Dice que Pablo era epiléptico y que los epilépticos ven así llamaradas en el pensamiento, tienen destellos. Por eso que la Iglesia dice que Pablo lo vio a Cristo en espíritu. Porque la Iglesia católica dice que Cristo murió, que resucitó y después que lo que quedó de Cristo era un espíritu. El espíritu de Cristo, resucitado, se le presentó a San Pablo, y le pasó toda la información que después Pablo divulga en sus epístolas famosas, que forman parte de los evangelios aceptados por la Iglesia Católica. Bueno, este divulgador dice que Cristo se le presentó a Pablo en la realidad y no en espíritu. Y que hacía un juego, porque también dice que Cristo tenía un hermano mellizo. Que Cristo, a raíz de las heridas sufridas en la cruz, se afeitó y estaba sin barba. El hermano mellizo estaba con barba, y que a veces se presentaba a los discípulos el hermano mellizo con barba y a veces el Cristo sin barba. Es toda una historia que me resultó interesante. Pero lo dice en serio, él lo da como hecho comprobado. Según él es un hecho. Por eso lo llama la historia oculta de Cristo. Claro, el Papa habrá visto todo esto y se habrá imaginado que era una historia más fantástica que la propia historia de la Iglesia Católica. Ha dicho, no, me quedo con los evangelios canónicos y el relato de la Iglesia Católica va un poco más. A pesar de que también tiene la Santísima Trinidad, bueno, es otra. Pero, como la gente ya está acostumbrada al relato clásico, 2000 años de prédica del cristianismo, la gente ya lo tiene más asimilado. Esta historia era tan novedosa. Bueno, el hermano mellizo de Cristo con barba, Cristo sin barba, a veces a los discípulos se presentaba uno u otro.
Lo que no dice cuándo murió el hermano mellizo, este investigador. Sigue hablando después de Cristo, que estuvo en la India, que estuvo en Egipto, que consultó todas las fuentes, y que el verdadero Cristo es ese, el que estudió las fuentes de estos iniciados. Estudió la fuente del antiguo Egipto, estudió al Buda. Buda es antecesor a Cristo. Buda es 500 años antes de nuestra era. Mahoma es 500, 600 años después. Mahoma es posterior. O sea que Cristo, según este investigador, no pudo haber estudiado a Mahoma. Menciona que estudió a Buda. Y el hinduismo, el confucianismo, estudió los antecesores Confucio, todos los primitivos filósofos chinos e hindúes. Pero no a Mahoma, porque Mahoma es posterior. Entonces, si decía eso, que había estudiado a Mahoma, entonces ahí se estaba pisando. Pero no, no menciona. Dice que Mahoma era un iniciado. Nada más, lo mismo que Mahatma Gandhi, eran iniciados. Pero no dice que Cristo abrevó en Mahoma. Eso no lo dice, porque si no ahí se hubiera pisado cronológicamente. Pero sí dice que abrevó en las enseñanzas de Buda. Y que ahí saca este investigador Hu Wei. Hu Wei es el budismo evolucionó, Buda no dejó nada escrito, pero dejó discípulos que transmitieron el budismo en forma oral, se fue transmitiendo de discípulo a discípulo, y después de muchos años empezaron a escribir sobre el budismo. Entonces ahí el Hu Wei es una de las... Está el zen budismo, hay varias ramas del budismo. Bueno, y ahí donde este divulgador dice que Cristo murió a los 80 años, que está el sepulcro de Cristo, está en el Oriente, en una zona de la India, dice que estuvo en el Tíbet, Cristo también, o sea, viajó por varios lados. Claro, si vivió de los 30 y pico de años, cuando lo mataron en la cruz, hasta los 80, tuvo casi 50 años para ir viajando. Y donde aprendió las teorías de los iniciados anteriores a él, y ahí formó el verdadero Cristo, según este divulgador. Por eso se llama, el que le interese el tema, ponga la historia oculta de Cristo o la historia oculta de Jesús, y va a aparecer toda esta investigación que yo estoy contando. Lo digo porque este video quiero hablar sobre la magia. Y este divulgador es el que inventó los 11 caminos de la magia. Y hay otra historia que narra este hombre que también es interesante, que es a donde quiero ir. El fondo de este video, lo más profundo, es esta historia que narra. Él estuvo acá en América, y estuvo con los chamanes. Los chamanes son sacerdotes de las tribus originarias, de los descendientes de los incas, de los mayas, de los aztecas. Hay descendientes incas, una tribu que se llaman los quepos. Bueno, que ahí hay chamanes. Chamanes son sacerdotes. Este video está muy llevado, voy a poner muchas imágenes de chamanes y de magos, figuras, el arte. Hay mucho arte, muchas pinturas, grabados, alfarería, de todo, dibujos, sobre chamanes y lo que dicen los chamanes. Y este divulgador fue a ver a los chamanes, y los chamanes lo aceptaron no como chamán, dice él, sino que como portador de la enseñanza. Él no se autotitula como chamán, sino como portador de una enseñanza, dice él, para disminuir un poco la calidad. Pero los chamanes lo ayudaron, lo llevaron a lugares altos, en montañas, donde tuvo experiencias chamánicas, o sea, experiencias de magia. Estos chamanes, dice que hay 6 chamanes sobrevivientes, y él con su enseñanza, este divulgador con su enseñanza, sería un 7º chamán. Pero no él como chamán, sino la enseñanza, es lo chamánico, la enseñanza.
¿Qué enseñanza? Los 11 pasos de la magia. Entonces él ata cabos de todas las investigaciones que hizo el Antiguo Egipto, de los sumerios, de Buda, de Cristo sobre todo, esto que dije antes, ata cabos y hace todo una escuela. Incluso tiene una escuela en internet, dice él que tiene más de 1000 seguidores, que se reúnen a veces en congresos así cibernéticos. Yo me metí en uno de esos congresos donde le hacen preguntas y él contesta. Es muy interesante. Yo quise profundizar para decir, bueno, voy a agotar el tema este de la magia porque ya no da para mucho más. Pero es interesante como una forma de aprender y culturalmente. ¿Por qué yo lo seguí investigando, esto de la magia? Porque está en la conducta humana. Yo investigo la conducta humana, soy un observador del comportamiento humano. Investigo cómo actúan las personas. Y, fundamentalmente, la mayoría de las personas tienen una base en su conducta, en su comportamiento, de pensamiento mágico. Utilizan las ideas mágicas y las llevan a su acción, a su conducta, a su comportamiento. Por eso yo investigué a este hombre, con sus 11 caminos de la magia. Que él profundiza el tema de la magia. Lo trae con los chamanes de acá de América y elabora ese camino de la magia. Pero lo extraordinario del caso que dice este hombre, y voy a ir concluyendo con este investigador porque ustedes se van a dar cuenta, el que está viendo este video se va a dar cuenta por qué, ya agota. Él dice que siguiendo los 11 caminos de la magia, los 11 pasos de la magia, dice cuáles son los 11 pasos, bueno, le da importancia al pensamiento, a lo que se piensa, a la idea, a la palabra. El segundo paso es la palabra, el primero el pensamiento, el segundo la palabra, el tercero los sentimientos. Bueno, el que le interese que lo busque, los 11 pasos de la magia los va a encontrar. La conclusión es que él, usando esos pasos, logra hacer, escuchen esto, una realidad propia. O sea, que hace la realidad propia. Él no dice que crea realidad en el universo. Usa un juego de palabras. Dice que crea una realidad propia a través de acercar el universo a él. Es muy egocéntrico todo el pensamiento. El pensamiento mágico se basa en el tú puedes, lo que yo digo siempre, el tú puedes y en la voluntad y en la sugestión. La voluntad. Y él lo dice concretamente. Crear un realismo propio. Y narra estas anécdotas como que le pasaron a él. Que él iba a viajar a un lugar en México y estaba viajando y había una tormenta en el lugar donde tenía que aterrizar el avión. Que él se concentró, creó la realidad propia. La tormenta se disipó en el momento que él llega al aeropuerto. O sea que no tuvo ningún problema, el avión aterrizó en el aeropuerto, la tormenta se paró, aterrizó, fue al hotel y después la tormenta siguió. Es decir, dice esto, que él, con su poder de crear una realidad propia, logró hacer un intervalo en la tormenta para que él pudiera aterrizar. Y después, en otro caso, menciona también en México, un huracán. Había un huracán, creo que el huracán Erika o algo así. En pleno huracán, él viajaba en el avión y cuando llega al aeropuerto el huracán se disipa o no está el huracán en el lugar del aeropuerto donde él tenía que aterrizar. Aterriza, llega a su hotel y después el huracán sigue. Es decir, él logra modificar la realidad, según dice él, es el relato que él dice en su video. Por supuesto para mí es ficción,
pero lo dice como realidad, dice que es su propia, que él puede crear a través de la magia su propia realidad y que todo lo podemos hacer. Es decir, que todos los seres humanos, incluso, ahora el término de este relato es bastante de comedia, pero lo voy a dejar para un momento. Quiero terminar esto. Él se reunió con el chamán. Este relato es muy interesante. Lo dice él en su video, búsquenlo y lo van a encontrar. Se reunió con el chamán de la tribu de los Queros, que son los chamanes, se llaman pachacutes. El pachacute, él dice que tenía esa enseñanza y estos Queros, 6, incluso se reúne con 2 de estos chamanes, se reúne, están los 2 chamanes, uno de ellos creo que se llama Nicolás, que es un poco más, habló un poco más, el otro más callado, y lo aceptaron como pachacute, como portador de la enseñanza de la magia, de estos 11 pasos de la magia. Y dice que fue con estos pachacute, con estos chamanes, fue a la montaña, y que había una tormenta, estuvieron, el chamán logró con su, el chamán, Nicolás y el otro, que no me acuerdo el nombre, llovía, pero lograron hacer un hueco como un paraguas en la lluvia y estaban a la intemperie y no se mojaban. O sea, con su pensamiento habían logrado hacer una especie de paraguas y ellos no se mojaban. Que él lo vio. Este divulgador lo vio. Y él creó una realidad propia. Vio en una montaña, vislumbró un rostro en las rocas, como la borra del café que se ve en figura. Bueno, yo lo uso esto pictóricamente, y lo relato en mis pinturas como se pueden hacer formas, imaginar formas, y yo imagino formas, pero yo digo que es ficción, que es pintura, que es arte, que es creación artística, que es ficción, no digo que eso es real. Este dice que es real, este divulgador dice que es real, y que vio un rostro en la montaña, y que en la boca había una abertura, y que esa abertura es la entrada a una caverna donde están depositados elementos misteriosos, objetos misteriosos para los pachacutes, para estos chamanes, y que en algún momento van a hacer ese viaje porque él les dice, con su enseñanza de la magia de los 11 pasos, les dice a estos chamanes que en ese lugar ya está individualizado el lugar, que hay una caverna y que ahí están. Lo que pasa es que está muy alto, tienen que hacer un viaje específico, no sé si lo hicieron, si lo van a hacer, y se van a meter en esa caverna a descubrir cosas. Pero sí, estos chamanes le dieron unas piedras, presuntamente son meteoritos, son piedras de meteoros que han caído en la Tierra, que los chamanes lo tenían guardado y le dieron una de estas piedras. Lo tragicómico que él ve en la forma de estas piedras que le dieron. Le ofreció darle al Papa esta piedra, regalársela al Papa. El Papa no la aceptó, la piedra. Le aceptó el DVD, pero no la piedra. Le ofreció darle la piedra. Esa piedra que le dio el chamán de los Queros, el pachacute, esa piedra, él ve dibujada en la piedra, como yo veo en mi pintura, que hago también algo similar, pero yo digo que es creación artística. No, él dice que es real. Vio en la piedra lo que está en la montaña, que está la boca, que sería la caverna en la montaña, está la boca, están los ojos. Quiere decir que esa piedra es una imagen, en chiquito, en pequeño, de lo que él ve en la montaña en grande. Bueno, creo que dijo que tiene 2 piedras, que le dieron 2 piedras. Una se la ofreció dársela al Papa, el Papa no la aceptó, bueno, al final se quedó con las 2 piedras, las tiene guardada en su casa, como un elemento mágico, esas piedras, que se las dieron los chamanes de los Queros. Bueno, cuento todo esto para ver en qué se fundamenta la magia. La magia se fundamenta en estos datos.
Y lo más llamativo es eso de crear realidad propia, de parar tormentas, de parar huracanes. Y el huracán Erika se llamaba. Lo paró y él pudo aterrizar. Es increíble las cosas que logra este mago. Pues es un mago, es psicoanalista mago. Él se autocalifica como mago. Creo que en un momento dado, en uno de los tantos videos que tiene, creo que dice que se gana la vida como psicoanalista, que psicoanalizó a la suegra. Bueno, no sé cómo se financia como psicoanalista. Claro, debe tener muchos pacientes como psicoanalista porque divulga mucho y lo deben tomar como loco. Él dice que es un mago, un pachacute. Es un chamán. Y bueno, tiene seguidores, hizo un congreso, en un video vi un congreso, yo me metí en las preguntas que le hacen, un congreso así, un video. Bueno, esta es la historia del chamán argentino que hace autoayuda y que dice que dice todo esto que narré hasta ahora. Todo esto está en los videos, el que se quiere se mete en internet, le pregunta al Google todo esto que dije antes y lo va a encontrar. Así como lo encontré yo, lo van a encontrar cualquiera. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? A que este modo de pensamiento mágico tiene muchos seguidores, hay mucha gente que lo sigue y acepta todas sus tesis. El Papa por lo menos no le llevó el apunte, el Papa. Tuvo una entrevista, lo filmó, grabó, lo filmó con un celular y está, yo lo vi. El Papa lo aparece saludando, le da la mano y le entrega el DVD al Papa. El Papa lo mira, lo escucha. Aparentemente no le llevó la punta. El Papa, claro. El Papa tiene una elaboración un poco más de la realidad. Bueno, todos los religiosos tienen, en la Iglesia Católica, los cardenales y este Papa, tiene una noción un poco, está más parado en la tierra, no habla de magia. El Papa no habla de magia. Cuando le salió a este hombre con los temas de la magia, los 11 pasos de la magia, bueno, el Papa no le habrá prestado atención. Y no le aceptó la piedra. O sea que la piedra se quedó, y como tenía otra piedra, tiene dos piedras, que se la dieron, bueno, lo que dije antes. Pero yo voy a esto. ¿Por qué narro todo esto y por qué me ocupo en describir todo esto? Son descripciones que yo hago de la realidad. Esto está en internet, cualquiera lo puede encontrar. Es una realidad aceptada por mucha gente. ¿Qué es el pensamiento mágico? En la conducta humana, en el comportamiento humano, en enorme porcentaje de casos, actúa en su comportamiento, en lo que hacen los seres humanos, basados en pensamientos mágicos, basados en magia. Esto no es tan llamativo. A mí me resulta llamativo, me llama la atención, me resulta de ficción, lo veo como una historia. Pero hay mucha gente que cree que esto es real. De hecho, el español que le estaba haciendo la entrevista en uno de los tantos videos que vi, dice que él hizo los 11 pasos de la magia y que le sirvió para tener una mejor relación de pareja con la esposa. O sea que tiene seguidores, gente que se cree todo esto. Claro, la sugestión está probado científicamente que a una persona le dan el famoso placebo. Cuando se hacen experimentos científicos, se hace con la mitad, se le da una medicación que se supone que puede ser efectiva para un tratamiento de algo, y al resto de la otra mitad se le da placebo, o sea, agua con azúcar, un placebo, algo que no tiene nada. Y muchos de los que recibieron el placebo se curan por sugestión. O sea, el poder de la sugestión es muy importante. Por eso yo menciono esto, y tiene relaciones con la ciencia. El placebo lo usa la ciencia. Es darle a alguien y la persona toma ese placebo y por un tiempo piensa que le hizo efecto, el placebo que le hizo efecto y está curado. La sugestión es muy importante, es muy muy importante. Por eso que el pensamiento mágico, yo no me río, ni lo desprecio. Estuve hablando hoy con una amiga en Buenos Aires que interpreta, cuando yo le cuento todo esto, me dice, bueno, pero no hay que reírse. No, yo no me río, yo lo menciono todo esto como dato, elemento cultural, elemento de la cultura humana.
los seres humanos, el comportamiento humano, está regido en gran parte por el modo de pensamiento mágico. El comportamiento humano está regido en gran parte por este modo. Todo esto que estuve narrando hasta ahora, mucha gente piensa que es real. No sé si le pasará lo que le pasa a este pensador, a este divulgador, que las tormentas se paran cuando él tiene que aterrizar en un aeropuerto, que los huracanes se frenan cuando él tiene que aterrizar en un aeropuerto, que tiene el camino hacia una caverna donde están depositados elementos mágicos, que en algún momento con los pachacutes y los queros van a ir juntos, porque ya lo aceptaron como mago. Bueno, todo eso que le pasa a este hombre, que dice él que es real, para mí, es fantasía de él. Yo no puedo creer que una tormenta se pare porque él va a aterrizar, después la tormenta sigue. Y aquí voy al fondo de este video. El fondo de este video, que lo que hace este divulgador es, incluso lo dice, que con la magia se llega a la divinidad y la divinidad está dentro de cada uno. O sea, él tiene a la divinidad, a Dios, dentro de sí. Por eso tiene el poder de cambiar y hacer una realidad propia. Él es Dios, que es el gran tema del ser humano, querer ser Dios. Por eso los caníbales se comen al enemigo para tomar el poder del enemigo y se lo comen. Eso queda como resabio en la Iglesia Católica, la comunión, la hostia. La hostia es el cuerpo de Cristo en forma simbólica. Es tener el poder de Cristo, tener la omnipotencia de Cristo y de Dios. Es decir, lo que busca el pensamiento de creencia, el pensamiento mágico, es ser dioses, ser como dioses. Esto está en toda la historia humana. Querer ser dioses. Y por eso utilizan todo esto que estoy narrando, tanto la magia como la creencia. Y esto lo investigó el pobre Sigmund Freud, que en otro video voy a analizar porque lo están atacando a Sigmund Freud. Hay un filósofo francés, pero lo voy a decir en otro video, voy a analizarlo, porque también lo estuve investigando. Cuando terminé con el tema de la magia, me puse a investigar, porque es todo cultura, es todo comportamiento humano, que incide en las acciones humanas, todo esto, en la conducta humana. Entonces, ¿por qué no lo tengo que investigar? Todo lo que el ser humano hace y dice, aunque sea fantasioso, no importa. Bueno, el integrar a la divinidad, a uno mismo, es omnipotencia. Es adquirir la omnipotencia. La divinidad es omnipotente, todopoderoso. Todo eso a través de la magia se puede conseguir, el ser humano lo puede conseguir. Y entonces volvemos al famoso Dios que lo menciono en otro video, lo menciono al Dios del filósofo Spinoza. O sea, el universo es Dios, todo el universo es Dios. El panteísmo, todo es Dios. Es una filosofía que es la de Spinoza, el filósofo Spinoza, que muchos la toman, incluso hasta científicos la toman. Se dice que el propio Einstein, en el fondo, decía que el universo es energía y que a eso llamaría Dios. Bueno, está lo que yo después llamo religiosidad difusa, que lo voy a analizar en otro video, que forma parte de la conducta humana. Todo lo que yo hablo integra el comportamiento humano. Mi campo es ese, observar y describir, porque yo describo, ni lo creo ni lo dejo de creer, ni lo pienso ni lo dejo de pensar, describo. En algún momento, en alguna reflexión, voy a decir qué es lo que yo pienso. Por los gestos que hago, en la cara, ya que mis manos en general no se ven porque están apoyadas en el escritorio, ya mencioné eso, esa característica mía, hablo y me expreso y enfatizo lo que digo a través de los gestos que hago con la cara. Por estos gestos se dan cuenta que soy escéptico. Además yo digo que soy escéptico, soy ecléctico y escéptico. Ecléctico, tomo de todos lados, tomo información de todos lados, después tomo lo que veo que puede tener algo que a mí me parece real, compruebo si sirve, lo experimento y si sirve o no sirve. Y soy escéptico. En principio, tomo todo con pinzas, como digo yo, tomo todo con pinzas y después lo veo, si eso es. Bueno, todo esto que estoy diciendo en esta. Pero la mayoría de las personas sí lo toman como real y en su comportamiento
creen, por eso se enamoran, se ilusionan. El tema de la ilusión, también lo voy a hablar en otro video. El mecanismo de la ilusión tiene una base mágica. Bueno, quiero concluir este video sobre la magia, porque este video, el leitmotiv del video es la magia. Se relaciona con los chamanes, con los gurúes, con los magos y con el modo de pensamiento mágico que es el que utiliza muchísima gente en todo el planeta. Porque esto no solo pasa acá en la Argentina, pasa en Europa, en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos se acaba de matar un terraplanista, un tipo que decía que la Tierra es plana y que si hizo un cohete, ya hizo varios experimentos, este le falló, se cayó y se mató. Está en la noticia de hoy, lo leí hoy. Un terraplanista, un tipo un estadounidense que forma parte de la secta de los terraplanistas. Entonces, para probar que la Tierra era plana, quería elevarse, cosa absurda, porque un satélite mira y ve que la Tierra es redonda. Pero él no le cree a los que dicen los satélites, quería experimentarlo él por sí mismo. Y se mató. Hizo un cohete casero, subió creo que 1500 metros y se vino abajo y se mató. Lo que vio para probar que la Tierra era plana, no sé si habrá logrado ver la curvatura, porque a cierta altura ya se empieza a ver la curvatura de la Tierra. Bueno, se murió y se acabó. Y era joven, tenía 60 y pico de años, creo que 63 años. Un terraplanista, un mártir del terraplanismo. Es para reírse, pero es dramático. Pobre hombre, a mí me da pena. Y otro que se murió hoy, me acuerdo ahora y lo menciono, es un científico filósofo, Mario Bunge, un argentino radicado en el Canadá, en Montreal, hace 50 años que está radicado allá. Filósofo y al principio, filósofo psicoanalista, al principio era psicoanalista, después atacó furibundamente al psicoanálisis desde el punto de vista científico, tiene escritos, yo los leí. Bueno, cuando me enteré me puso triste, pero murió a los 100 años. Mario Bunge, famoso argentino radicado en el Canadá, en Montreal, murió a los 100 años, detractor después del psicoanálisis. Había sido un investigador muy importante, un científico y filósofo muy importante, que es un poco vehemente en la expresión de sus tesis. Lo mismo que otro que voy a hablar en otro video, Michel Onfray. Onfray es un famoso ateo que ahora hizo un texto, es actual, está vivo, Onfray está vivo, hizo un texto también contra Freud, se la agarra contra Freud. Eso a mí me llama la atención, se la agarra contra Freud. Tanto Bunge como este Onfray se la agarraron contra Freud, lo atacan, pero de manera furibunda. Incluso le hacen decir, que estoy investigando a ver si es verdad, que Erich Fromm, un famoso psicoanalista que yo aprecio mucho, psicoanalista, filósofo, divulgador, científico, Erich Fromm, muy famoso, le hacen decir que también hablaba mal y hacía una crítica muy fuerte de Sigmund Freud. Tengo que investigarlo. Hay un libro que estoy buscándolo, a ver si lo encuentro, La misión de Sigmund Freud de Erich Fromm. En ese libro parece que encontré algo en italiano, después con el traductor de Google, que es muy importante. Por eso es tan útil la herramienta de Google, de Internet, y YouTube, es muy útil. Con el traductor estoy traduciendo del italiano y vamos a ver qué rescato todo eso. Pero eso va para otro video, tengo que estudiarlo antes yo. Estoy en esa investigación, voy a ver si me... Esto de la magia fue interesante, fue un pantallazo sobre los chamanes de acá de América Latina, los chamanes descendientes de incas, de aztecas, bueno. Yo voy a poner en este video muchas imágenes y pinturas, que ya en el otro video anterior también las puse, sobre chamanes y pinturas que hay. Obras de arte, he encontrado obras de arte, esto me sirvió para encontrar obras de arte sobre chamanes, sobre magos. Es un tema que tiene muchos artistas, pintores, creadores, que han hecho obras de arte hermosísimas. Encontré un pintor boliviano que desconocía, de un colorido espectacular, puse un cuadro en el anterior video de este pintor, hermosísimo cuadro. Bueno, esto me sirve para indagar también en forma paralela con el arte, por eso estoy poniendo
imágenes de cuadros y de pinturas relacionadas con... que en gran parte mis cuadros de la quinta época tienen mucho. Lo que pasa es que yo digo que es ficción. Yo no digo que es real. No digo que esa magia puede cambiar la realidad. La realidad propia. Esa frase me impresionó. Hacer una realidad propia. A través de los 11 pasos de la magia se puede hacer una realidad propia. Un oasis de la realidad. Este divulgador de la magia, psicólogo, psicoanalista, ahora sabemos que es psicólogo, que dice él que tiene el título de psicólogo, es un dato importante, que siguió a Jung, en uno de los 11 pasos habla del azar. En otro video yo mencioné, pero lo voy a dejar para otro video, pero lo menciono nada más. Habla del azar, no como el azar real, sabemos lo que es el azar, lo fortuito, lo casual, lo fortuito, el azar. Él lo menciona el azar, lo transforma y lo estudia como, dice que es azar, pero como propio. O sea que uno puede hacer su propio azar. Por eso habla de la realidad propia. Es complicado, pero siguiéndolo, resulta, es para hacer una novela, es una ficción hermosa. Es para hacer una novela. La realidad propia. ¿Qué ojo? Hay muchos escritores, Borges, me acuerdo de Borges, el cuento de Borges, el Alep, donde ve, a través de un punto, ve toda la realidad al mismo tiempo. Es un cuento hermoso de Borges, pero Borges dice que escribe ficción. Es un cuento, ficción. Este pensador lo menciona a Borges, porque Borges se llamaba Jorge Luis Borges y él se llama, bueno, no voy a decir cómo se llama él, pero medio parecido a Jorge Luis Borges, pero no es exactamente Jorge. Entonces, lo menciona Borges, en muchos videos lo menciona, no lo quiero decir porque que investigue, que le interesa que lo investigue, lo descubra como yo, para mí fue un hallazgo. Me hizo investigar en varios días el tema de la magia, los chamanes, la vida oculta de Cristo. Es interesante, es interesante. Como cultura es interesante. Como a mí la cultura me interesa, yo investigo todo. Y después, bueno, digo que es ficción. Es una... Lo mismo habrá pensado el Papa Francisco, cuando vio eso, dice, habrá pensado el Papa, si lo que yo digo, lo que nosotros decimos, la Iglesia Católica, es ficción literaria, esto que me plantea esto es más mágico, es más ficción. Y habrá dicho, no, hasta acá llego, habrá dicho Francisco, que por lo menos Francisco interviene en política internacional, trata de intervenir, está haciendo política, lo cual es importante, es un político importante, Francisco, es un político de la geopolítica, es un personaje importante. Por eso yo también lo estudio, lo investigo y sigo lo que hace porque está haciendo política. Trata a su modo y con lo que puede, que puede mucho, puede cambiar y suavizar un poco el salvajismo del neoliberalismo. Por eso él habla contra el neoliberalismo, trata de humanizar el capitalismo. Es interesante. Otro día vamos a hablar lo que hace este papa, no todos los papas se neogan. Bueno, concluyo este video sobre la magia. Mi paso por la magia fue interesante. Yo sabía que hay magos, lo analizo el pensamiento mágico, pero no pensé que había divulgadores actuales que le dan tanta importancia y lo ven como realidad propia. Esa frase, realidad propia, y lo que suspende a los huracanes y a las tormentas, y que el azar, la casualidad, lo fortuito, él lo transforma a través de la magia, lo puede hacer propio, puede controlar el azar. Bueno, amigos, voy a poner muchas figuras y cuadros y cosas que estuve viendo, pues me sirvió para meterme en las imágenes y toda la imaginería de la magia y de los chamanes. Es muy interesante, hay muchas obras de arte hermosísimas, muchas obras de arte hermosísimas, que las rescato y las pongo en estos videos mágicos. Bueno,
Hasta el próximo video. Chao.